Muy buenos días, chicos y chicas de Casa de Oración Zumpango. Es un placer para mí el poderles saludar. Reciban un fuerte abrazo, un fuerte saludo, una fuerte bendición de todo el equipo de liderazgo de Casa de Oración Juvenil. Saben que estamos para servirles, estamos día y noche orando por ustedes. Quiero, antes de comenzar con la predicación, hacerles saber que son amados, que son queridos por nosotros, que están en nuestras oraciones, que estamos rogando al Padre y a Cristo Jesús por sus vidas, para que nada les falte, para que Él les sustente durante todo este tiempo en el cual no nos hemos podido ver físicamente. Recíbanse un fuerte saludo de Rafita, de Kenia, de Moni y mío. Les queremos pedir que cualquier cosa, inquietud, necesidad, intención de oración, problema que tengan, por favor, estamos para servirles. Les rogamos en Cristo Jesús, acérquense con nosotros porque es un privilegio poder servir a la grey de Dios. Una vez dicho esto, queremos continuar con nuestra serie de proverbios. Ya vamos casi a la mitad, estamos en el capítulo 13 y esto es algo que a mí me llena de emoción porque muchas veces se tiende a menospreciar el libro de proverbios, como que se tiende a pensar que es un libro, pues sí, muy práctico, que no tiene mucha riqueza en su contenido, que no tiene algo que nos pueda aportar más que consejos, pero creo que si le escarbamos un poquito podemos ver que hay un rico lenguaje, hay mucha enseñanza que el Señor Jesucristo y nuestro Padre nos han dado. Entonces, pues sin más vamos a empezar con el capítulo 13. Yo te pido que vayas por tu Biblia, que tomes tu cuaderno, ya sabes, no perdamos la buena costumbre de hacer notas para poder meditar después, y acompáñame a hacer una oración por esta enseñanza. Padre Dios que estás en el cielo, clamamos a ti, Señor, porque tú eres el dador de toda la sabiduría, Dios. Puede parecer un atrevimiento el querer enseñar acerca de la sabiduría cuando tú eres quien la define de mejor forma en tu persona, Dios. Mira, oh Dios, yo reconozco mi debilidad, yo reconozco mi incompetencia. ¿Quién soy yo para poder hablar acerca del gran Rey, de los tesoros escondidos, de lo inmarcesible que es tu mente, oh Dios? Sin embargo, te place poner a hombres débiles, a vasos de barro, a poder proclamar tu palabra para que la gloria sea tuya y no nuestra, oh Dios. Yo me humillo ante ti y te pido que me bendigas, capacítame y bendice también a los chicos, Dios. Habla a su vida, habla a su corazón, habla a su entendimiento, que podamos poner por práctica todos estos consejos que estamos viendo, Dios. Que pueda caer la palabra en una tierra fértil donde dé un fruto al 100 por 1, Dios. No permitas que los afanes de esta vida ahoguen la semilla. Y sobre todo, Dios, ayúdanos a entender y a obedecer. Que seamos prontos para ejecutar los mandamientos que tú nos pones, Señor. Te alabamos y te bendecimos y ponemos este tiempo de exposición de tu palabra en tus manos, pidiéndote que tu Espíritu Santo aplique al corazón de cada oyente la palabra aquí expuesta. Te lo ruego y te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Bueno, una vez hecho esta oración a nuestro Padre y confiando en su buena providencia, abramos nuestra Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 13. ¿Qué vamos a ver hoy? Nuevamente nos va a ser imposible ver todo el tema, todo el capítulo, perdón. Es una riqueza muy grande, pero el tiempo no nos da. Queremos concentrarnos nuevamente en 4 puntos que vamos a ver a lo largo de este tiempo y principios que vamos a extraer al escudriñar 4 versículos. Estos 4 puntos son los siguientes. El primero lo hemos titulado El hijo sabio, el segundo lo he llamado Maldad 2 por 1, el tercero lo he llamado Un vistazo a las amistades y el cuarto lo he llamado Los 2 perseguidores. Entonces, sin más, vamos a colocarnos en nuestro primer punto, que es el hijo sabio, y este precisamente se encuentra en Proverbios capítulo 13, versículo 1. Este es el primer versículo con el cual abre el libro de Proverbios. Y déjame darle lectura. Dice así: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha reprensiones. Yo quiero abrir esta enseñanza con una simple y sencilla pregunta. Y yo sé que esta palabra puede ir dirigida y que la puede ver adultos, padres, gente de la tercera edad, niños, adolescentes, pero principalmente ahorita estamos enfocándonos a la iglesia juvenil, al grupo de 24/7.
Yo quiero hacerte una pregunta a ti y que sintamos que la palabra nos habla directamente a nosotros. Yo quiero que tú personalices esta pregunta y la respondas en tu mente. Si tú te tuvieras que evaluar a ti mismo, con base a la siguiente pregunta, ¿cuál sería el resultado? La pregunta es esta. ¿Tú eres un hijo sabio? Tómate tu tiempo para meditarlo. ¿Tú eres un hijo sabio? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo también obviamente ya me evalué, sigo siendo hijo a pesar de estar casado, pero ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu parámetro de evaluación? Del 1 al 10, ¿cuál sería tu calificación obtenida a la hora de responder esta pregunta? Yo quiero que tú seas lo más sincero posible y te respondas a ti mismo, y a la hora de tomar esta evaluación no pongas en tu mente ningún pretexto, no pongas los tantos peros que podemos poner como que, bueno, yo no soy un hijo obediente, pero mi papá o mi mamá es esto, aquello, lo otro. No, no, no. Yo quiero que tú simplemente califiques si eres un hijo sabio, sin importar los factores que te rodean. ¿Ya tomaste el tiempo? Bueno, aquí vemos que Dios es muy directo en este sentido y que Dios nos dice que el principal parámetro para evaluar si somos hijos sabios o no es si recibimos el consejo del Padre. Este versículo es muy sencillo, pero muy poderoso. Si nosotros tuviéramos que presentar un examen delante de la corte celestial, este sería el primer aspecto que Dios nos revisaría. ¿Recibimos el consejo de nuestro Padre o el consejo de nuestra Madre? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, obviamente al estar en esta etapa, nos cuesta mucho trabajo recibir el consejo. ¿Sabes? Anteriormente, en las generaciones pasadas, no mucho tiempo atrás, tal vez 20, 30 años, había yo creo que un sano respeto hacia los padres en donde se les reverenciaba, se les respetaba, se les escuchaba e incluso pues se hacía todo lo que ellos decían. Incluso fueras una persona de 40, 50 años y llegaba tu papá y tu mamá, pues tenías que respetarles, tenías que obedecerles, tenías que reverenciarles. Y yo no lo veo mal, la verdad, yo creo que es algo bueno. Tristemente nuestra sociedad, como sabemos, siempre está en un péndulo, se va de un lado al otro, y creo que ahorita se ha enfocado malmente en un extremo en donde la autoridad del padre o de la madre ya no tiene ningún sentido, donde el padre puede pedirte algo, puede aconsejarte algo, pero no pasa de ser más que una opinión, no pasa de ser más que una sugerencia que él te puede hacer, pero al final de cuentas la decisión es tuya. Y esto en cierta medida es cierto, nosotros somos responsables de nuestras acciones, pero Dios nos llama a que debemos de tomar en cuenta el consejo de nuestro padre o de nuestra madre. Yo quiero que revisemos en el hebreo lo que significa la palabra recibir. Es la palabra en Shama, en el Strong 8085, Shama, que la raíz primaria significa oír inteligentemente y tiene la implicación de que pongas atención o que obedezcas. ¿Te das cuenta? Entonces Dios te está diciendo nuevamente, el hijo que escucha atentamente y pone en práctica lo que su padre le dice es sabio. Y otra vez, volvámonos a evaluar, ya teniendo este contexto, ¿cuál sería nuestra calificación? ¿Cuál sería lo que nosotros obtendríamos dentro de este examen para ver si somos sabios o no? ¿Por qué? Porque estamos en la época de nuestra vida donde en cierta manera comenzamos a ser independientes. Muchos de ustedes ya trabajan, perciben algún salario o estudian y sus padres les dan consejos, sus padres les dan recomendaciones. ¿Y sabes qué es lo que hacemos muchas veces como hijos? Menospreciamos a nuestros padres. Y no estoy diciendo que seamos irrespetuosos en que le digamos, no papá, ¿sabes qué? Tú ya eres grande, tú eres viejo, tú ya no sabes absolutamente nada, déjame hacer mi vida como yo quiera. No, no decimos eso, hasta cierto punto somos educados, pero cuando nuestro padre nos da un consejo, nuestra madre nos da un consejo, nos entra por un oído y nos sale por otro. No somos capaces de decir y tener la humildad de pensar, bueno, Dios puso a mi padre, puso a mi madre
con el propósito de guiarme, de protegerme, de instruirme, de hacerme caminar por el camino de Dios. Yo sé que tal vez pueda haber casos en los cuales su papá o su mamá no sea cristiana y obviamente los mandamientos que les dan no son apegados a la palabra de Dios. Pero si este no es tu caso, si tu caso es que tú tienes la bendición de tener a tu padre o a tu madre dentro del reino del evangelio y que ellos te empiezan a aconsejar, te ruego y te suplico, hagámosle caso, porque en esto hay bendición. Dios dice que el hijo que hace esto es alguien sabio, es alguien que es capaz de distinguir y de discernir. ¿Por qué? Porque está entendiendo que el consejo viene de una persona que lo ama, de una persona a la cual le interesa y que está buscando su bien. Y sobre todo, si va acompañado de la guía de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser hijos sabios, hijos que escuchan el consejo. Por la otra parte, Dios dice que el burlador no escucha las reprensiones. Y eso es algo muy triste, ¿sabes? Si hay algo que caracteriza a esta generación tristemente, y eso tú te puedes dar cuenta desde pequeño, no es algo característico solamente de personas, de adolescentes y jóvenes, sino también de niños, es la irreverencia con la cual se trata hacia los padres y hacia la autoridad. Tú puedes ir por la calle y ver a una mamá o a un papá que tienen que suplicarle a su hijo que se levante, que deje de hacer berrinches, porque el niño se tira y se pone a patalear y empieza a manipular a los padres. Y tú pasas y dices, híjole, si fuera mi hijo, ya le hubiera dado una nalgada, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Cuando nuestros padres se acercan a nosotros para querer dirigirnos, para querer orientarnos, para poder querer ayudarnos, pues tal vez nosotros no hacemos una rabieta como a los niños, pero simplemente los ignoramos. La irreverencia que se tiene hacia la autoridad es algo muy grave y algo muy triste que Dios desaprueba. Chicos, chicas, les pido, les ruego que seamos esos jóvenes sabios, que aprendamos a escuchar el consejo de nuestros padres y que aprendamos a obedecer, porque si te das cuenta, la palabra en el hebreo lleva la implicación de obedecer, lleva la implicación de que no solamente escuchemos atentamente, no solamente que tengamos el respeto de escucharlos y después retirarnos, darnos media vuelta y hacer lo que nosotros creemos. Eso no significa recibir, significa aplicar, poner por obra. Entonces es muy importante eso, el primer principio que Dios nos quiere enseñar. Si nosotros queremos llegar a ser un hijo sabio, queremos llegar a ser alguien que puede ser considerado delante de Dios como que tiene sabiduría, forzosamente y mandatoriamente tenemos que poner mucho énfasis y cuidado en obedecer a nuestros padres. Eso es súper fundamental. Recuerda que toda autoridad es puesta por Dios y las que hay por Él han sido puestas. Por tanto, aquel que resiste a esas autoridades, a Dios mismo resiste. Si tú y yo tenemos una actitud déspota, de estar rebatiendo la autoridad de nuestros padres, al final de cuentas no es esa la principal autoridad que estás violentando, es la autoridad de Dios, porque ¿qué crees? Él puso a tu padre, Él puso a tu madre sobre ti. Y obviamente sabemos que ningún ser humano es perfecto, pero independientemente de los defectos que pudieran llegar a tener nuestros padres, nosotros somos llamados a obedecerlos y así poder ser considerados hijos sabios. ¿Ok? El siguiente punto es maldad 2 por 1. Suena como una oferta, ¿verdad? Pero creo que en este caso no es algo que pueda llamarnos la atención o que sea algo deseable. Dice la palabra de Dios en Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Yo creo que a todo mundo nos gustan las ofertas. Cualquiera que recibe más mercancía de lo que normalmente paga por un producto, sin duda se siente afortunado y se siente alguien inteligente por poder adquirir más bienes por una cantidad inferior. Aquí estamos viendo cómo se extiende una especie de oferta por parte del pecado para poder adquirir en su tienda una generosa oferta en sus productos. La palabra de Dios empieza este proverbio utilizando la palabra ciertamente. Esto quiere decir que no hay lugar a duda, que es obligatorio y que forzosamente va a ocurrir así.
Yo quiero hacer énfasis en esta palabra, que aunque parece ser muy simple, es la que contiene la mayor fuerza en toda la oración de este versículo. Dice, ciertamente, es algo que va a ocurrir, es algo que puedes dar por hecho, es algo que no se puede cambiar, es algo que es irremediablemente. Eso es lo que significa la palabra ciertamente. Dios pone una especie de garantía, un seguro, un candado en esta palabra, diciendo que esto se va a cumplir sí o sí. Y recuerda, ninguna palabra de Dios cae a tierra, ¿eh? Jesucristo nos dijo, el cielo y la tierra pueden pasar, pero mis palabras no van a pasar. Y esto incluye tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, cuando vemos que cuando Dios nos dice que ciertamente va a suceder algo, lo podemos dar por hecho. Pero a todo esto, ¿qué es lo que se va a cumplir? ¿Qué es lo que lo que pase, va a llegar a suceder? Si leemos a continuación en el mismo versículo, vemos que dice que la soberbia va a concebir contienda. Aquí tenemos que ver cuál es el significado de la palabra concebir. Hay dos significados para la palabra concebir. El primero habla de cuando una mujer o una hembra de una especie queda embarazada o preñada, cuando concibe. El segundo significado es cuando se forma en la mente una idea, una opinión o se genera algún proyecto en nuestra cabeza. Pero si nosotros nos ponemos a ver el hebreo y vemos el uso en otros pasajes, nos resalta o nos dice el significado que el que tenemos que aplicar o el que debemos de poner aquí para este versículo es la segunda definición, que es formar en la mente una idea, opinión o proyecto. Entonces tenemos que Dios nos asegura que cualquiera que tenga soberbia, forzosamente y por como él se percibe, dentro de su mente va a tener como consecuencia y como parte de esa oferta un pecado llamado contienda. Es decir, si tú vas y decides voluntariamente adquirir para tu vida la soberbia, implícitamente viene la contienda, viene como un regalo. No sé si a ti te guste la oferta, pero creo que no suena tan tentativa ahora que lo analizamos, ¿verdad? Y esto es tan cierto porque una persona que tiene una actitud soberbia, como veíamos en lecciones anteriores, es alguien que tiene un concepto más elevado de sí mismo. Es arrogante y cree tener siempre la razón. Cree que sus ideas y opiniones son superiores a las de los demás. Esta persona tiene la característica de no aceptar opiniones ajenas. De cuando alguien más actúa, tiende a criticarlo si no es conforme a su método. Y cuando alguien piensa diferente o tiene otro punto de vista, él no puede estar contento ni satisfecho y empiezan las contiendas. Y esto es algo que la palabra de Dios enseña claramente. Y ojo, lo que aquí Proverbios nos quiere enseñar no es simplemente una regla de vida, de convivencia para que te lleves bien con tus papás, con tus amigos, con tus hermanos, con los de la iglesia, con los de la escuela, con los del trabajo. Dios no está primariamente interesado en que tú digas, yo no debo de ser soberbio para tener una buena actitud con todos mis prójimos. Va implícito dentro del mandamiento, pero no es la aplicación principal. Recuerda que antes que poner a los demás hombres, antes que poner al prójimo, al padre, al amigo, tenemos que ver que este principio nos puede enseñar algo acerca de nuestra relación con Dios. Quiero que tú y yo veamos cómo es que la soberbia puede llegar a afectar la relación que podemos tener con nuestro Dios Santo. Leyendo el pasaje dice nuevamente, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Y esto quiere decir que cualquiera que es soberbio automáticamente entra en discordia con Dios. Y no solamente es por el hecho de que la soberbia sea un pecado, porque cualquier pecado hace que nosotros nos separemos de Dios, pero la soberbia hace que Dios nos mire de lejos, hace que Dios tenga una especie de rechazo. De por sí Dios no puede ver al pecado, y se aleja de él, pero la soberbia nos impide poder acercarnos a Dios
porque la única forma de acercarnos a Dios es humillándonos, reconociendo que nos equivocamos. Quiero que me acompañes al libro de Salmos 138:6 para que veamos un poquito de esto. Dice así: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Te das cuenta? Salmos aquí pone a Dios como alguien excelso, grande, sentado en su trono, y que cuando viene alguien humilde lo atiende. Dice: pasa adelante, ven, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Voy a escuchar tus peticiones. Pero cuando viene alguien altivo, Dios dice: momento, deténganlo, que ni siquiera pase. A ese tipo de personas yo no lo voy a atender. A ese tipo de personas yo no quiero tener nada con él. ¿Te das cuenta cuál es el efecto que puede producir la soberbia en nuestras vidas? ¿Te das cuenta que esta oferta 2x1 realmente se vuelve una desgracia? Porque no solamente nos va a alejar de Dios, sino que va a provocar que estemos en pleito, en contienda, en una relación de enemistad con Dios y también con nuestro prójimo. En esencia, el problema es que todo hombre peca contra Dios y todo hombre quiere hacer su voluntad. Todo hombre desea contradecir lo que Dios ha ordenado. Tal vez tú digas: no, Jonathan, pues yo no soy tan malvado, yo no quiero contradecir lo que Dios ha mandado. Claro que sí. Cada vez que tú y yo pecamos, estamos quebrantando un mandamiento de Dios. Cada vez que tú y yo decidimos hacer algo contrario a la voluntad de Dios, rompemos sus mandamientos, y ahí denotamos nuestra soberbia y denotamos que queremos hacer nuestra propia voluntad encima de la voluntad de Dios. Nosotros como hombres desafiamos a Dios, lo retamos y creemos que podemos obtener mejores resultados por nuestros métodos, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de actuar, que obedeciendo la palabra de Dios. En esencia, ese es el problema de todo hombre, que queremos hacer la voluntad nuestra en nuestras propias vidas e ignorar la voluntad de Dios. Queremos ser como Dios, porque detrás de la soberbia está el pecado oculto de todo ser humano, que es poder regirse por su propia voluntad. Y realmente esto es triste y desafortunado, porque el pensar así hace que estemos pecando constantemente contra Dios. Yo te invito a que nos analicemos y que veamos nuestro corazón. Y checa, cada vez que tú pecas, cada vez que yo peco, decidimos voluntariamente romper el mandato de Dios y hacer nuestra voluntad. Detrás de ese pecado de soberbia también viene el menosprecio hacia Dios, porque creemos que Dios no es tan sabio, que las cosas no van a suceder como Él lo dice y que las consecuencias no van a venir. Creemos que vamos a poder burlar a Dios, pero esto es incorrecto. La segunda aplicación, que es para nuestro prójimo, que es para nuestros familiares, para con quienes convivimos, es que efectivamente al ser soberbios no solamente nos va a separar de Dios, sino también nos va a separar del prójimo. Y yo creo que te ha pasado, y si no te ha pasado es porque tal vez tú eres el que tiene el problema. Espero que no sea el caso, ¿verdad? Pero yo creo que a todos nos ha pasado que estamos conviviendo con alguien que siempre cree tener la razón, que siempre cree estar en lo correcto. Y no hay nada más difícil que soportar a alguien que es sabio en su propia opinión. ¿Sabes por qué? Porque él jamás va a escuchar consejos, él jamás va a escuchar opiniones, él jamás va a creer que está equivocado. ¿Alguna vez te has acercado o has tratado de aconsejar a alguien con estas características? ¿Te has encontrado en un conflicto por querer ayudar y corregir la forma de pensar errónea de alguien, de tus amigos o familiares? Si tienen esta actitud es súper complicado, porque tú les puedes exponer claramente que están equivocados y ellos: sí, pero a mí no me va a pasar, sí, pero las cosas no son como tú dices, sí, pero a mí déjame hacer lo que quiera, ¿no? Es complicado. Entonces, la soberbia no solamente nos aparta de Dios, sino también nos va a ir apartando de nuestro prójimo, nos va a ir alejando de Él. Y eso es algo que no debe de ser correcto dentro de nosotros. Ahora, analicémonos y veamos si esto no nos ha pasado. Porque muchas veces nosotros somos el problema. Muchas veces nuestros padres, nuestras autoridades,
nuestros amigos y la misma palabra de Dios vienen a nuestra vida y nos dicen, oye, tienes que cambiar esto, tienes que corregir esta actitud, tienes que cambiar esta forma de pensar. La pregunta es, nosotros decimos, sí, creo que tienes razón, ¿estás en lo cierto? O nos montamos en la soberbia y decimos, no, 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 las cosas no van a ser así, van a pasar de diferente manera porque a mí no me va a pasar eso. Conmigo las cosas son diferentes. Eso es algo muy importante, porque este versículo, la segunda parte del versículo nos dice que con los avisados está la sabiduría, que cualquiera que deja de lado la soberbia, que se aparta de ella, automáticamente está en el terreno de la sabiduría, automáticamente está en el terreno de ser bendecido por Dios porque es humilde. Yo quiero que veamos el significado de la palabra avisado aquí en el hebreo. Es la palabra hebrea yatz, Y-A-A-T-S, y su raíz primaria, fíjate, es bien interesante, es aconsejar, deliberar o resolver. Entonces Dios está diciendo que cualquiera que escucha y que usa la mente para entender y meditar los consejos que reciben y a través de la iluminación de la palabra de Dios decide hacer lo correcto, va a ser bendecido. Otras versiones de la Biblia, como la traducción lenguaje actual o la Biblia de las Américas, traducen esta segunda parte del versículo como que con los humildes está la sabiduría. Recuerda, es innegable, si nosotros queremos ser sabios tenemos que estar agarrados de la humildad, porque la característica de alguien sabio es alguien que se deja enseñar, es alguien que constantemente quiere aprender, es alguien que no tiene la actitud de yo ya lo sé todo. Si nosotros queremos ser alguien con quien habite la sabiduría y automáticamente rechazar la maldad y su oferta de pecado, tenemos que ser humildes. Este principio no nos es extraño ni desconocido. Si somos humildes al someternos a la palabra de Dios, la sabiduría morará con nosotros y evitaremos contiendas. Pero sobre todo, Dios no nos mirará de lejos, sino al contrario, estará cerca, estará atento, estará dispuesto a escuchar nuestras peticiones y nuestro clamor, porque nos humillamos bajo su poderosa mano. El tercer punto se llama un vistazo a las amistades. Acompáñame al versículo 20 del capítulo 13 y vamos a leerlo. Dice así: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Aquí es muy interesante porque la palabra de Dios nos está dando un principio muy fundamental sobre las amistades. Y yo sé, perdón que toque un tema tan sensible, a nadie nos gusta que nos hablen de nuestras amistades. A nadie nos gusta que nos critiquen o que nos reconvengan o que hablen acerca de las personas con las cuales nos juntamos y compartimos nuestro tiempo. Porque para nosotros llegan a ser personas que estimamos o queremos. Pero al final de cuentas tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios y ver qué es lo que ella tiene que decir acerca de cualquier tema, incluso si nosotros nos podemos llegar a sentir un poco incómodos. De hecho, ese es el objetivo de la palabra de Dios, que nos llegue a incomodar. Entonces permíteme el atrevimiento de poder hablar acerca de las amistades, de tus amistades, de mis amistades, no basado en lo que yo piense, sino en la palabra de Dios. Déjame basarme no en mi sapiencia o sabiduría, sino en la inerrante, infalible y todo suficiente palabra de Dios. El versículo 20 empieza por describir una simple acción que todos hacemos día con día: andar. Creo que no requiere que vaya al diccionario, o no requiere que vaya al hebreo para que podamos entender lo que significa andar. Andar significa ir de un lado a otro dando pasos, no tiene un significado tan profundo. Y creo que no es tan necesario hablar mucho acerca de esta acción. Esto también podríamos traducirlo como caminar en vez de andar. Y esto es algo que nosotros ya hacemos de manera automática y mecánica. Yo no creo que tú, cuando te paras y vas a hacer cualquier cosa, dices, ahora voy a dar un paso con la izquierda y ahora un paso con la derecha y un paso con la izquierda y un paso con la derecha. No, yo creo que ya es algo mecánico, ya es algo que tú ya tienes grabado en tu mente y en tu cuerpo. Cuando tú deseas caminar, simplemente
el impulso del cerebro va a tus piernas y hace que camines. Pero aquí lo que tenemos es que la palabra de Dios nos dice que tenemos que procurar de manera, fíjate, intencionada, que nuestro caminar se alinee al ritmo, a la senda de donde caminan y cómo caminan los sabios. Y para esto, para que tú puedas caminar como un sabio, pues obviamente y tan sencillo y teológico es que tienes que caminar al lado de un sabio, ¿verdad? Si yo te digo camina al lado de tu papá, pues tú dirás, no requiero una explicación, simplemente voy, me paro al lado de mi papá y conforme él camine yo voy a caminar. Si él camina a la derecha, yo me voy a la derecha, si él camina a la izquierda, yo camino a la izquierda, si él acelera el paso, lo acelero, y si él disminuye la velocidad, yo la disminuyo. No tiene gran ciencia, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, yo quiero que tú camines, pero con un sabio, que busques el caminar de los sabios, que los detectes, que digas, a ver, ¿dónde están? Y una vez que estés ahí, empieces a caminar a su ritmo. Sé que esto suena bastante sencillo y realmente lo es. No es un principio profundo o complejo de entender, pero tal vez la ejecución no es tan sencilla. Y esto lo podemos ver en el tipo de amistades que a veces podemos llegar a tener tú y yo. Ojo, no se trata de tener un sentimiento de superioridad y decir, yo no me junto con fulanito porque él es una mala influencia y él es pecador, yo soy hijo de Dios, del Altísimo y estoy bajo su sombra, aleluya. No hablo de un sentimiento de menosprecio al prójimo, porque no se trata de eso. Nosotros no debemos de jamás, por ningún motivo, creernos superiores a nadie. Jamás, porque nosotros somos pecadores perdonados. O sea, podremos decir, sí, esta persona es pecadora, pero yo solamente soy un pecador rescatado por gracia. La única diferencia es Cristo Jesús, pero sin Cristo Jesús, Él y yo somos exactamente lo mismo. No, se trata más bien de que somos llamados a vivir de manera sabia en este mundo. Y somos llamados a ser conscientes que nosotros somos pecadores perdonados y redimidos y por ende debemos estar en búsqueda constante de la santificación. Y uno de los medios que Dios nos ha dado como una herramienta de santificación y yo diría como un regalo es la amistad que podemos tener con hermanos en la fe, la coinonía. Y nuevamente, no me refiero que no le hables a cualquiera que no sea hijo de Dios. No me refiero a que tengas una actitud, por así llamarla, sectaria de apartarte de los demás, ni tomar una actitud de superioridad. No, yo me refiero a que consciente e intencionalmente nosotros busquemos acercarnos a personas que nos pueden acercar a Dios e influenciar para bien. A eso es a lo que yo me refiero. ¿Sabes? Un principio súper básico pero súper efectivo para ver qué tipo de personas somos es ver nuestras amistades. Si tú quieres de verdad evaluar a alguien y ver más o menos cómo es, no le preguntes, ni lo espíes, ni preguntes acerca de él como referencias. No, fíjate en sus amistades. Ve el tipo de persona con el que se junta y entonces vas a saber qué tipo de persona es él. ¿Sabes por qué? Tú y yo por naturaleza buscamos acercarnos a personas con las cuales nos sentimos identificados en gustos, en actitudes y en acciones. Ve a tu mejor amigo y descubrirás que una de las razones más poderosas por la cual él tiene ese título para contigo es porque su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar te es agradable. Es compatible con tu forma de ver la vida y como tú te sientes a gusto. Tú no vas a tomar como mejor amigo a alguien que te desagrada, que piensa diferente que tú, que no tiene los mismos gustos, que chocan las ideas. Ese no será tu mejor amigo. Tu mejor amigo es con aquel que eres compatible. Tú no te juntas con las personas que no te agradan y piensan igual que tú. ¿O sí? Normalmente buscamos con quien nos sentimos cómodos. Entonces yo te invito a que nos examinemos y que examinemos nuestras amistades y veamos si estas son lo más correctas y están alineadas a la palabra de Dios o no. Y en el caso contrario, en el caso negativo, pues aprendamos a buscar nuevas y mejores amistades. Dios nos pide que busquemos andar con sabios y a mí me llama la atención que al ver este versículo aparece la palabra sabio 2 veces. ¿Sí lo notaste?
Dice que el que anda con sabios se va a volver más sabio. Vuelvo a leer. El que anda con sabios, sabio será. Usa la palabra sabio 2 veces. Pero ¿qué crees? Si tú y yo nos metemos al hebreo y empezamos a buscar la palabra sabio, vamos a encontrar que son diferentes. Ahora, no estoy diciendo que la traducción esté mal, ¿eh? A lo que yo me refiero es que en el original son dos palabras y que tienen un significado totalmente, bueno, no totalmente diferente, pero uno tiene una profundidad más grande que la otra. La primera palabra que parece como sabio, que cuando dice el que anda con sabios se volverá sabio, el primer sabio es la palabra Hakam. Hakam. Es la palabra 2254 de Strong y lo podemos traducir primariamente como sabio, pero lo podemos también traducir como avisado, experto, hábil, maestro, perito o prudente. Fíjate, aparte de ser sabio tiene estas posibles traducciones: experto, hábil, maestro o perito. Esto te habla de alguien que tiene dominio sobre unas cosas, que sabe hacer las cosas de una manera excelente, que esta persona tiene la capacidad de hacer las cosas bien en alguna materia, no importa la que sea. Por ejemplo, tú tienes maestros y tú te acercas a ellos que te enseñen. ¿Por qué? Porque precisamente son maestros, están para enseñar. Tú no vas y te acercas con alguien que no sabe, tú vas y te acercas con alguien que sí sabe, porque tú pretendes absorber parte del conocimiento que él tiene. Esa es la primera palabra que se usa como sabio. La segunda es exactamente, se pronuncia casi igual, pero tiene una letra de diferencia. Es Hakam, es la palabra Strong 2449. Se traduce igual primariamente como ser sabio, pero sus demás traducciones son sabiduría, sabio, hacer más sabio. Fíjate, eso a mí me llama mucho la atención. Y aunque en ambas palabras la traducción de sabio es correcta, podemos ver que cuando la Biblia nos pide que nos juntemos con sabios, nos habla de que nos juntemos con alguien experto, alguien hábil, un maestro. Mientras que en la segunda parte habla de que esa persona, como consecuencia de juntarse con esa persona hábil, experta o maestra, se va a volver más sabio, va a aprender más sabiduría. Es decir, la palabra de Dios nos pide que busquemos el poder andar con personas que son más sabias, más experimentadas que nosotros, para que nos puedan enseñar y podamos aprender de ellos la sabiduría. Y ojo, no es una forma egoísta lo que te estoy proponiendo. No estoy diciendo que busques ahí dentro de tus amigos y sigas, a ver a quién le puedo sacar provecho, ¿no? Porque si este es sabio le voy a poder aprender tal y cual cosa. No hablo de una forma egoísta. No, yo hablo que tú conscientemente como hijo de Dios digas, yo quiero mejorar. Y precisamente como quiero mejorar y reconozco que tengo carencias, voy a buscar a un hermano que me pueda ayudar en ciertas cosas, o a un amigo que me pueda ayudar en ciertas cosas. Ojo, todos tenemos virtudes, todos tenemos también defectos, pero si tú careces, por poner un ejemplo, de humildad, puedes acercarte con alguien que es humilde y vas a ver cómo vas a ir aprendiendo de eso. Si tú careces o yo carezco de, voy a decirlo así, dominio propio y somos muy violentos, puedes acercarte con alguien que es pasivo y vas a ver que eso se te va a ir impregnando. Si tú careces de conocimiento de la palabra de Dios, puedes acercarte con alguien que busca y que está estudiando de la palabra de Dios, porque cuando tú estés platicando con él, te va a enseñar, te va a llamar la atención, va a hacer y orillarte a que tú también estudies para que puedas platicar con él. Entonces Dios nos pide que tengamos cuidado de forma selectiva en agarrar nuestras amistades. Nuevamente, te repito, sin ningún tipo de sentimiento de menosprecio o de soberbia de nuestra parte, no, sino al contrario, reconociendo que somos humildes, que somos carentes de ciertas virtudes y que necesitamos que alguien más nos ayude con eso, ¿no? Joven, yo te ruego y te suplico, examinemos nuestra vida y examinemos con quién nos juntamos, con quién andamos. Y si son personas de provecho, te invito a que cultives esa relación, que estés fomentando esa amistad. Pero si son personas que nos inducen al mal, hay que alejarnos de ellos. No hay mucho que pensar ni decir, alejémonos. De hecho, esta es la enseñanza de la segunda parte del versículo. Dice, mas el que se junta con necios será quebrantado.
Y fíjate, es bien interesante la palabra juntar aquí que se utiliza en el hebreo. La palabra es la palabra ra con doble A. Es la palabra 74-62. Y se traduce como raíz primaria cuidar, apacentar un rebaño, es decir, por implicación, pastar o hacer pastar, asociarse con un amigo. Aquí cuando hablamos de pastar, es el significado es la figura de un pastor que cuida sus ovejas. Cuando el pastor saca a sus ovejas a pasear para que ellas puedan comer, ese acto se llama pastar, ¿vale? Tenlo en cuenta porque lo vamos a usar un poco más adelante. Se puede traducir como un pastor cuidando a sus ovejas, esta palabra, pero también se usa en el sentido de aquel que se somete a alguien más para que, como una oveja en sentido figurado, le pastoree y le haga pastar para poder comer. Y yo quiero que puedas ver la implicación poderosa que está dando aquí el Señor, porque Él no solamente nos dice que debemos evitar juntarnos con los necios, que fue lo primero que vimos, sino que algo mucho peor que a veces nosotros hacemos es amoldarnos a ellos y permitir que ellos, de manera metafórica, nos alimenten y controlen lo que nos llevamos a la boca, como si fuéramos unas ovejas. Y otra vez, no me refiero meramente a la comida física, o sea, no me refiero de que si tu tía, la que no es cristiana, te invita a una fiesta y te dice, vente, vamos a comer un pozole, y tú digas, no tía, yo no puedo ir porque eso es pecado. No me estoy refiriendo a eso, ¿sabes? Yo quiero que te recuerdes un poquito en los pasajes del Proverbio 6, 7 y 8 hablábamos de la sabiduría y hablábamos del banquete de la sabiduría y de la ignorancia, ¿sí te acuerdas? Dice que la sabiduría construyó su casa, que sacrificó sus víctimas, preparó su vino. ¿Y qué es lo que hace después? Llama a los demás a que suban a su banquete, a que coman. No es que la sabiduría per se solamente quería que comieran. La sabiduría está invitando a los simples para que ellos puedan venir, para que coman y para que puedan gastar tiempo con la sabiduría para poder volverse más sabios. Para que puedan tener una relación íntima con ellos. ¿Vale? Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Y tal vez tú dirás, no me suena tan así como tú lo estás interpretando, Jonathan. Pero créeme que esta es la aplicación. De hecho, quiero ponerte con un ejemplo y poder apuntalar este punto. Yo creo que aquí todos, o esperaría que todos conozcamos el famosísimo y conocidísimo Salmo 23, ¿verdad? Te invito a que me acompañes a leerlo rápidamente. Dice, Salmo de David, así empieza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí la palabra cuando David dice que Jehová es su pastor y nada le faltará, cuando él se somete como una oveja al Señor, es la misma palabra que está utilizando aquí Proverbios cuando nos dice que no nos juntemos con los necios para no ser quebrantado. Es exactamente la misma palabra. Y te digo, da la idea de una oveja que se somete a un pastor para ser cuidada. Y obviamente aquí cuando David no está diciendo que él literal es una oveja de 4 patas y que espera que Dios les dé pasto para comer. No, el Salmo 23 habla de que David deposita su confianza en Dios como un pastor y que él espera que Dios le haga bien, que le dé alimento, que le dé reposo a su alma, que pueda tener una relación con él y que lo libre, que le muestre el camino por donde debe de ir. Esa es la idea que David da en el Salmo 23. De hecho, en el Salmo 23:5 también habla a este punto. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Te das cuenta otra vez la figura de la comida? Aquí cuando muchas veces hablamos de la comida, habla de esa relación fuerte que se puede llegar a tener. Y como tú ves, esta figura es muy hermosa en el Salmo 23, porque nosotros nos sometemos a Dios como ovejas, esperando y dejando que Él guíe nuestro estilo de vida y confiando en Él ciegamente. Pero Dios nos pide que hagamos todo lo contrario, pero para con los necios. Él pide que nosotros no nos sometamos voluntariamente como una oveja ante los necios para que ellos nos pastoreen. Porque si hacemos esto vamos a ser quebrantados. Si hacemos esto vamos a ser destruidos. Entonces, ojo, mucho ojo con esa parte. Nosotros evitemos estar sometiéndonos a personas
que tiene una mentalidad totalmente contraria a Dios, para que nos enseñen, para que nos pastoreen, para que sean nuestras amistades, porque esto nos va a llevar al quebrantamiento y alejarnos de Dios. Entonces, la figura de la oveja es muy bonita, es muy padre cuando nosotros nos sometemos debajo de la mano de Dios, ¿no? Pero es totalmente terrible, es totalmente devastadora y desgraciada esa imagen cuando uno se somete voluntariamente hacia personas necias para que sean aquellos que guíen nuestra vida, porque vamos a ser quebrantados. El último punto que vamos a ver se llama los dos perseguidores. Quiero que me acompañes al versículo 23, el versículo 21, y dice así: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. En este versículo quiero que veamos cómo nuevamente se hace uso de una figura antropomorfa para ilustrar a la maldad, como alguien animado, como alguien con características humanas. Dios lo pone como una persona que empieza a correr detrás de otra. Y vamos a ver lo que significa esto en el hebreo. La palabra perseguir es la palabra radaf en el Strong 7291, que significa correr detrás, por lo general con una condición hostil. Por lo general puede ser acosar, ahuyentar, combatir, persecución, perseguir, prender o seguir. Ahora, algo importante a resaltar de esta palabra son dos de sus posibles traducciones: acosar y persecución. No está de más resaltar que este perseguidor no es un simple hombre malvado, no es un villano de película de terror o no es un asesino. No, aquí este perseguidor es alguien mucho peor. Es la misma maldad encarnada, porque Dios nos dice: un hombre malvado te va a perseguir. Aquí dice literal: la maldad perseguirá. ¿Te das cuenta? Y no estoy tratando de hacer una historia de terror para poderte asustar. Yo quiero que veas que es algo más allá. La palabra maldad usada aquí puede traducirse como destructor, doloroso, feroz, impío, pecado, perverso o terrible en el hebreo. Eso es lo que significa la palabra maldad. Ahora, ¿te imaginas que alguien con esas características que te acabo de descubrir, destructor, doloroso, feroz, impío, perverso, terrible, se pase todo el tiempo persiguiéndote día y noche? ¿Tú qué harías si en lo natural ahorita de repente ves afuera de tu casa a un hombre vestido de negro, alto, fuerte, pues con facha de malote, ¿no? Y que empieza a preguntar por ti, tú volteas y de repente sale tu mamá o tu papá: ¿está fulanito? Sí, ¿quién le busca? Pues soy la maldad. ¿Y qué quiere? Pues vengo a destruirlo. ¿Tú cómo te sentirías? No sé, pero a mí sí me empezaría a incomodar, ¿no? Imagínate que este hombre, pues tu papá rápidamente le cierra la puerta, pero tú ves que él trae armas en sus manos y está golpeando tu puerta, está tratando de derrumbarla. Tú por el miedo te escapas por otro lado, por una ventana tal vez, y ves que este hombre inmediatamente se da cuenta de que estás huyendo y empieza a perseguirte. Tratas de ocultarte metiéndote en una tienda, pero ves que él también ingresa al mismo lugar y sales despavorido de ahí. Después huyes hacia cualquier otro lado y él continúa tras tus pasos. Para colmo, él es un gran atleta y no se cansa. Tú ya estás literal con la lengua sedienta, pero él sigue corriendo a un paso veloz detrás de ti. ¿Tú te quedarías parado y esperar a ver qué sucede cuando ves que él ya trae una arma para poder hacerte daño? Y no salgamos con la respuesta simplista de: pues si yo soy hombre, yo me pararía enfrente de él y lo golpearía, ¿no? Porque pues realmente esta persona que está persiguiéndote es alguien más poderoso que tú, es alguien que puede hacer mucho daño, es alguien que no podrías vencer en lo natural. Él está esperando en todo tiempo un descuido, acechándote como una presa como un depredador acecha a su presa para poderte devorar, para poderte lastimar, para poderte matar, para poderte hacer daño. Esta es la figura que Dios nos da o nos quiere mostrar hablando de la maldad. Ahora, ya después de que te puse este ejemplo un poco tétrico y terrorífico, déjame decirte que esto en lo espiritual es una realidad. La maldad persigue a los pecadores. Pero ¿sabes cuál es la única diferencia? Que cuando alguien está en pecado o está en obstinación contra Dios,
Esta persona no huye del pecado, no huye de la maldad. No dice, ay, ahí viene la maldad, corre, 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 corre. No, esta persona no huye, al contrario, busca la maldad. Busca encontrarse con su perseguidor, busca encontrarse con aquel que lo quiere destruir. Esto es irónico, ¿no? Porque si tú sabes que alguien que te va a hacer mal, pues tú tratas de correr para huir, no tratas de correr para acercarte y que te haga daño. Pero esta es la misma actitud que muchas veces los pecadores y nosotros cuando estamos en pecado, cuando estamos persistentes en un no querer renunciar a ciertas actitudes, a ciertos pecados, ciertas acciones, cierto estilo de vida que contradice a Dios, nosotros somos como esa persona que en vez de huir para salvarse, corre para destruirse. Somos así. Somos como aquellos que corren al encuentro de su destructor gustosos, sin saber que lo que les espera es la perdición. Es más o menos como el joven insensato que habla en Proverbios 7:22. ¿Sí te acuerdas? Habla de aquel hombre que está buscando, que es simple y que de repente viene la mujer extraña y lo empieza a casar. Acompáñame rápidamente a Proverbios 7:22. Dice así: cuando él está buscando en la medianoche, está en la noche, va doblando la esquina, la mujer lo hace del cuello, se agarra de aquí y le dice: sacrificios de paz había prometido, y ahora te he encontrado, vamos a mi cama, ya la adorné, ven, acuéstate conmigo. Y cuando lo convence, porque este hombre es simple, es necio, no es incorruptible como habíamos visto en otras series, pues dice la palabra de Dios: al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser capturado. O sea, yo creo que si los animalitos en lo natural, y de hecho muchas veces creo que sí lo perciben, lo llegan a percibir, cuando van a ser sacrificados, pues tienden a quedarse inquietos, luchan por su vida. Sin embargo, este hombre no tiene la capacidad de luchar por su vida. Dice: gustoso voy a que me maten. Nosotros muchas veces, si estamos en una actitud constante de pecado, tenemos ese mismo comportamiento. Y es algo que tenemos que evitar. Aquí, cuando este perseguidor alcanza a los hombres malvados, los destruye. La maldad como perseguidor hace honor a su nombre y empieza a corromper el corazón y el alma y la razón de aquellos que quiere destruir. Este perseguidor no solo corre por correr, su fin es destruir. No corre por diversión, no corre por deporte, no corre por salud, corre para hacer maldad. Y está corriendo tras de ti y tras de mí si nosotros estamos en pecado, si nosotros estamos ofendiendo a Dios, si nosotros estamos en la condición de pecadores. Ahora, yo quiero que veamos, no es nuestro caso, no es el tuyo o el mío. Yo quiero que, independientemente de la narrativa que ahorita te comenté, reflexionemos y nos examinemos, ya que probablemente estemos siendo destruidos por nuestra maldad y nosotros ni siquiera nos estemos dando cuenta. La única forma de verdad poder huir de este perseguidor es precisamente buscando hacer el bien. Si tú quieres huir del perseguidor llamado maldad, tú tienes que correr hacia el bien para que él no te alcance. Esa es la única forma en que podemos huir de este perseguidor. Ahora yo quiero leerte otro pasaje de otro perseguidor, pero en este caso es un perseguidor benigno. Regrésate conmigo al libro de Salmos, capítulo 23, versículo 6. Dice así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué crees? Que cuando se utiliza la palabra el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, es exactamente la misma palabra en el hebreo que se utiliza aquí en Proverbios 13:21, la palabra radaf, que habla de aquel perseguidor. En este caso es un perseguidor benigno. En este caso es alguien que te está buscando para hacer el bien. Y yo quiero que tú veas, ¿te das cuenta cuán diferentes son estos dos perseguidores? Aquí en el Salmo 23, cuando habla del bien y la misericordia y nos van a seguir todos los días de nuestra vida, es porque nosotros hemos puesto nuestra vida como ovejas bajo el pastor
perfecto que es Cristo Jesús. Y ojo, el llegar a ser una oveja de Dios no es nada más decirlo, ¿no? Implica nuestra salvación, implica depositar nuestra fe en Cristo Jesús, pero también obedecerle, ¿vale? Entonces tenemos nuevamente que Proverbios tiende a ser muy radical en el aspecto de que nos pone dos caminos, dos destinos, dos perseguidores, y no hay forma que no tengamos o al bien o al mal persiguiéndonos. No hay forma de que o estemos siendo perseguidos por el bien y la misericordia para bendecirnos, o que estemos siendo perseguidos por la maldad para que nos destruya. Esto no es una metáfora, es una realidad. Tan cierto como que la promesa del Salmo 23 se cumple para las ovejas del Señor, de que el bien y la misericordia los seguirá todos los días de su vida, la promesa de Proverbios 13 también se cumple para los malvados. Por lo que debemos nuevamente examinar nuestras vidas y ver cómo están siendo nuestras obras. La única forma de ser una oveja verdadera del Señor es venir a Él en fe, pidiendo perdón por nuestros pecados, pero también teniendo la disposición de obedecerle. Quiero que veamos la segunda parte de este versículo para terminar. Dice, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Dios promete que si nosotros decidimos voluntariamente inclinar nuestros pasos hacia Él para obedecerle, habrá una recompensa. Cuando en Proverbios 13:21 dice que los justos serán premiados con el bien, me encanta la palabra que Dios utiliza aquí. Es muy bonita, es la palabra hebrea salam. Prácticamente es la misma que shalom, solamente en vez de la última A, la sustituyes por la O. Shalom, shalom. Prácticamente vienen de la misma palabra en hebreo. Y fíjate lo que significa, es hermoso el significado. Dice, estar seguro en mente, cuerpo o estado. Estar completo. Eso significa la palabra shalom. ¿Te das cuenta? Dios dice que aquel que es justo, que aquel que decide obedecerle, que aquel que pone empeño en poder agradar a Dios, va a ser alguien que esté seguro en su mente y en su cuerpo. Va a ser alguien que esté completo. Va a ser alguien que no le haga falta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el mismo Dios estará bendiciéndolo. El mismo Dios será el que estará cuidando de él y protegiendo su vida. Entonces, yo quiero invitarte a que nosotros nos pongamos a reflexionar en todo esto. Tenemos, por un lado, que si nosotros decidimos hacer injusticia, la maldad nos va a perseguir. No hay de otra. Y de hecho, es tan triste que esto es una realidad de nuestra vida. Si a ti te hace ruido, te hace extraño, ¿cómo es que el mundo puede estar como está? Simplemente es consecuencia de que la maldad, como destructora, ha alcanzado a mucha gente y ha trastornado su mente. Ese es el significado real. Es que el mundo en general está cubierto por el pecado. Por eso es que estamos como estamos. Pero también tenemos que Dios promete que va a enviar a otro perseguidor, pero para hacer bien y misericordia, para hacernos estar plenos y completos, para estar tranquilos, para que estemos en plenitud en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Entonces yo no sé cuál tipo de perseguidor quieras tener a tus espaldas, pero yo creo que si eres alguien inteligente y sabio vas a decir, yo quiero que el bien y la misericordia me sigan y que ser una oveja del Señor. Entonces, esto es todo por hoy. Solamente quiero recapitular los 4 puntos nuevamente. Hablamos el primero, que es el hijo sabio, de Proverbios 13:1, donde nos dice que si nosotros queremos ser evaluados como sabios, como hijos, el principal requisito para poder aprobar esa materia es que nosotros obedezcamos y escuchemos a nuestros padres. No, que tengamos un respeto hacia ellos, que les amemos y les reverenciemos, porque este es un mandamiento que Dios nos ha dado. El segundo punto es la maldad 2x1, es decir, que cuando nosotros decidimos agarrar la soberbia, hacerla parte de nuestra vida, automáticamente vamos a tener contiendas. Primeramente con Dios, porque Dios mira de lejos a aquel que es soberbio, y también con nuestro prójimo, porque vamos a tener un carácter indomable y con falta de humildad, donde no vamos a aceptar ningún tipo de opinión ni ningún tipo de corrección.
Dios no le agrada ese tipo de gente y a nuestro prójimo tampoco le agrada ese tipo de gente. Entonces, nuevamente, acerquémonos a la humildad. El tercer punto es echar un vistazo a las amistades. Como veíamos, Dios nos pide que busquemos a los sabios, que tratemos de estar al lado de ellos, que busquemos gente de la cual podamos aprender y entonces acercarnos a ellos para poder ser moldeados. Y por el otro lado, que evitemos, que el peor error que podemos hacer es someternos, como la idea de una oveja, a un pastor, a un hombre que es malvado, porque eso nos va a llevar a quebrantar. Eso nos va a llevar a quebrantamiento de nuestra vida. Así como David le decía a Dios, tú eres mi pastor y nada te va a faltar. Esa misma palabra es la que usa aquí en Proverbios, para decir que aquel que se junta con los malvados será quebrantado. Es aquel que dice, yo voy a dejar que las personas, que esa gente que es mal, que no ama a Dios, que piensa de una manera incorrecta, no solamente me voy a juntar con ellos, sino voy a someterme a su estilo de vida, voy a dejar que ellos en cierta manera moldeen mi mente y hacer lo que ellos quieren. Eso no le agrada a Dios. Y por último vemos que Proverbio nos puede hablar de que hay dos perseguidores. Tenemos que aquellos que son pecadores o que son injustos e impíos, la maldad los persigue, los alcanza y los destruye, los trastorna. Hace que su mente se vuelva sucia, se vuelva ruin, se vuelva contraria a la voluntad de Dios. Pero también tenemos que en el Salmo 23:6 Dios dice que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida si es que nosotros somos ovejas del Señor. Y para ser una verdadera oveja de Dios es necesario nacer de nuevo, pero también dar un verdadero fruto de arrepentimiento que se demuestra a través de las obras y la obediencia a Cristo Jesús. Recordando que Él dijo, aquel que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Ok? Pues espero que este tiempo haya sido de edificación para sus vidas, chicos. Nuevamente queremos externarles el amor y el cariño que les tenemos. Queremos que Dios les prospere, les bendiga, les guarde en todo lo que ustedes hagan. Que el Señor esté con ustedes, chicos, chicas. Cualquier cosa que necesiten, por favor, les rogamos, acérquense con nosotros. Estamos para servirles. Dios sea con ustedes, Dios sea con su familia, Dios sea con las actividades que tienen que hacer, los prospere en todo y sobre todo los guarde de todo mal como lo ha estado haciendo hasta ahora. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Les mando de verdad un fuerte abrazo y ya esperamos verlos muy pronto, les extrañamos y Dios mediante estamos en contacto. Bendiciones.